Presentar a Jesús. Ya dándole término a esta serie de charlas, vamos hoy a hablar sobre presentar el Evangelio. Cómo testificar y hablarle a otros sobre lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho con nuestra vida y con el propósito de Dios, haber enviado a su Hijo Jesucristo para salvación y el perdón de pecados. Hablar sobre la cruz del Calvario. Presentar la importancia de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, cómo nos salvó a nosotros y la intención de nuestro Señor de amar al mundo al entregar a su Hijo unigénito para el perdón de pecados. Una parte de hablar a la gente acerca de Jesús es contarles del Evangelio, es contarle de lo que significa Evangelio, buenas noticias, de las buenas nuevas de Jesús, de tal manera que puedan venir a Cristo y ser salvos. Puede ser que se encuentre fácil decirle a otros que Jesús le ha salvado y lo puedan entender, que le ha perdonado sus pecados y que le ha hecho una persona nueva. Pero es más difícil presentar el plan de salvación y explicárselo de cómo puede ser salvo. Una cosa es presentar y otra cosa es testificar. Queremos estudiar la salvación de una manera sencilla. Esto puede ayudarle a entender mejor su propia experiencia de conversión y prepararle para ayudar a otros. Por eso hablábamos en las charlas anteriores que es importante tener en cuenta nuestro testimonio y nuestra relación con Cristo. Hay algunos pasajes del Nuevo Testamento que explican el Evangelio breve y sencillamente. Uno de estos pasajes es Colosenses 1:21, donde nos dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo y de malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si empero permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. El cual está impreso a continuación para todos nosotros y que lo podamos estudiar cuidadosamente y podamos ver que hemos sido salvos y llamados hemos sido salvos y llamados como éramos antes, que éramos extraños y enemigos de Dios, con una mente reprobada en obras y acciones. Ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido reconciliados en el cuerpo de Jesucristo, por medio de su muerte, y presentados a Él santos y sin mancha, irreprensibles, y que si permanecemos firmes en la fe y sin movernos en la esperanza de estas buenas noticias que hemos oído, en la cual se predica a toda nación, a todo el mundo, debajo del cielo. Veamos que el versículo 21 nos habla de nuestra necesidad de ser salvos. Por causa de nuestros pecados estamos perdidos y condenados al castigo eterno. Miremos el verso 22 que nos habla de la provisión de Dios para nuestra salvación. Cristo mismo murió por nuestros pecados, haciendo posible que fuéramos perdonados y recibiéramos vida eterna. El versículo 23 nos habla de nuestra parte en la salvación cuando tenemos fe en Jesús. Nos arrepentimos de nuestros pecados
y creemos en Él, Él perdona nuestros pecados, Él los cancela, inclusive cancela todo acta de decreto en contra de nuestra vida ante Satanás y nos da una nueva vida para que continuemos nuestra salvación, salvos, nuestra salud, nuestra reconciliación con el Padre. Tenemos que obedecer a Jesús y seguir confiados en Él. Estos 3 puntos se desarrollan en un bosquejo que se ha hecho de la siguiente manera en otros textos bíblicos, con algunas referencias que las vamos a estudiar ahorita. Por supuesto que no queremos llegar a ser un esclavo, a ser unos esclavos de un bosquejo, de unos paso a paso, que si no lo seguimos de esa manera, entonces no nos pueden resultar o no nos da la fórmula. No se trata de eso, se trata de que lo tengamos presente. Así que para ello vamos a mirar la necesidad de reconocer y de reconocer la necesidad de ser salvos. Y para esto miremos la santidad de Dios. Vamos un momentico a Habacuc, capítulo 1, verso 13a. Y por eso debemos reconocer la santidad de Dios y quién es Dios como parte del atributo de nuestro Señor. Habacuc lo identifica dentro del carácter de Dios así: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío, el más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Y veamos los ojos de Dios, que son limpios y que no pueden ver la maldad. En Éxodo 15:11 nos dice la Escritura: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico entre santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Magnífico en santidad, nos dice la Escritura. Ese es nuestro Dios. En Isaías 57:15 el Señor nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Primera de Pedro 1:15, 16 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y esto lo vemos en Levíticos 11, 44 al 45, o Levíticos 19, 2. Y vemos aquí los atributos de Dios dentro de su santidad y su limpieza, con relación o con diferencia a nuestra condición caída como hombres, donde realmente lo que nos prueba la Escritura y la ley es que nuestra naturaleza caída puede hacer ver nuestra depravación, la maldad del hombre. Miremos a Isaías 53:6, donde la Escritura nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Cristo Jesús cargó todo el pecado. Y esto lo podemos relacionar en 1 de Pedro 2:25, donde nos dice: porque vosotros eréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En Romanos capítulo 3 podemos ver cómo el Señor nos hace ver nuestra verdadera condición caída o pecadora, donde nos dice, como está escrito: no hay justo ni aún uno,
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Esto nos lo reafirma en el Salmo 14, 1, 3 también. Además, aquí en Romanos verso 13 dice: sepulcro abierto es la garganta del hombre, con su lengua engaña, venenos de áspes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrantado y desventurado hay en sus caminos. Perdón. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley mata, la ley nos identifica con nuestra naturaleza caída, pero nuestro Señor Jesucristo vino a darnos salvación, a librarnos de la ley, a llevarnos a la gracia con nuestro Señor Jesucristo. Vino a salvarnos. Y esto lo podemos notar en Romanos 5, 8, donde nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es nuestra condición, pero también debemos aprender a ver cómo llegamos a Cristo, y es creyendo. Crea que Cristo puede ser su salvación. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para el perdón de los pecados. Y si miramos el verso 36, nos indica lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí, y ahí podemos ver la justicia de Cristo. Jesús es justo. No es la justicia humana, es la justicia de Dios mismo. Y miremos la justicia que es por medio de la fe, como nos lo indica Romanos 3 del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por medio de la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe es Jesucristo, para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por lo cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y ahí podríamos seguir entendiendo, para llegar a ser un cristiano es recibir a Cristo como nuestro Salvador en nuestro corazón. Y ver también la redención de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él nos redimió. Efesios 1 del 3 al 7 nos lo indica así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, con amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de la gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Sí, así también como nos lo dice Primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, por medio de su sangre. Y para poder recibir a Cristo como nuestro Salvador, pues debemos arrepentirnos y tener en cuenta que arrepentimiento significa cambiar nuestra manera de pensar, ya no seguir haciendo o viviendo como veníamos viviendo. Dele la espalda a sus pecados, arrepiéntase, a su propia voluntad y arrepiéntase. Miremos lo que nos indica Marcos 8:34, donde nos dice el Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y si podemos ver en Hechos 3:19, el Señor nos invita a lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y si podemos unirlo con las palabras también de nuestro Señor Jesucristo en primera de Marcos, verso 15, donde el Señor nos invita a que arrepiéntete, el reino de los cielos ha venido, arrepiéntete y cree en el Evangelio, lo dice así la Escritura. Confíe en Cristo como su Señor y Salvador. Veamos que Apocalipsis 3:20 nos dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Juan 1:11-13 nos dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Romanos 10:9-13 nos dice que si confesares en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cree, recibe a Jesucristo, porque con el corazón se cree para la justicia, para con la boca se confiesa para salvación. Pero si la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Recibamos a Cristo en nuestro corazón y invitemos a que sea Cristo aceptado, a que sea reconocido, a que se crea en el Salvador y a que se reciba en el corazón. Otro versículo que es muy útil y que puede ser un resumen conciso del Evangelio es Juan 1:12, el cual leímos hace un momento. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Cristo en nuestro corazón, creer en Él, reconocerlo, nos hace hijos de Dios. Vivir, creer en el Evangelio de Cristo, nos hace hijos de Dios. Este versículo nos ayuda a ver, para llegar a ser un hijo de Dios, hay algo que hacer, y es creer. ¿En qué tiene que creer para ser cristiano? En Cristo, en su palabra, en su Evangelio. ¿A quién se debe recibir? A Jesús en su corazón. ¿Cómo se recibe a Jesús en el corazón? Se recibe por medio de la fe. ¿De qué manera nos enseñan los pasajes siguientes que podemos ser más eficaces en la testificación de Jesús? Miremos Colosenses 4:2-6.
Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que en el Señor abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo que se manifieste, como lo debo hablar, andad sabiamente para con los de afuera, diciendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis cómo debéis responder a cada uno. Palabra sazonada, con sabiduría del mismo Evangelio. Y si vemos 2 de Timoteo 2:15, versículo que lo tenemos presente aquí en la congregación Puerta y Esperanza, donde el Señor nos dice: procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos usar la palabra bien, la palabra de verdad. 1 de Pedro 4:15 nos indica: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Como cristianos hemos sido llamados en santidad por un santo, para ser santos. Y el testimonio que debe reflejarse en nosotros es el testimonio de la verdad, de santidad. Seguir a Cristo, limpiarnos y purificarnos cada día más y enseñar, discipular el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dios siga protegiéndonos y guiándonos en el camino de su palabra y verdad, y que por medio de su palabra nuestro camino sea iluminado y fortalecido en él. Dios nos bendiga, mis hermanos.